Reciban ustedes un cordial saludo. Estamos aquí nuevamente. Hoy vamos a abarcar un tema que es de mucho interés a lo largo de nuestra primaria y a lo largo de nuestro bachillerato, como son los criterios de divisibilidad. Pero antes de empezar a hablar de los criterios de divisibilidad, quiero aclarar el concepto de a qué se refiere divisibilidad. Cuando hablamos de divisibilidad nos estamos refiriendo o estamos buscando aquel número que al dividir a otro nos da como resultado un número entero, y aparte de eso el cociente de dicha división nos da 0, o sea, lo que nosotros conocemos como una división exacta. Aquí tengo unos ejemplos, como usted puede observar. Tengo una división 34 dividido entre 2, entonces separo una cifra y digo 2 por 1 2, a 3 1, bajo el 4, 2 por 7 14, a 14 0. Observe que al dividir 34 entre 2 me dio un número exacto, un número entero que es 17, y su residuo me dio 0. Esta es una división exacta. Por lo tanto, aquí podemos decir nosotros que 34 es divisible entre 2, ¿sí? Porque me dio una división exacta y me dio el residuo 0. Aquí tenemos otro ejemplo que es 111 dividido entre 3. Separamos dos cifras, 3 por 3 9, a 11 2, bajo el 1. En 21 están 3 por 7 21, a 21 0. Observen que al dividir 111 entre 3, su resultado fue un número entero que es 37 y el residuo es 0. Entonces nosotros podemos decir que 111 es divisible entre 3. 235 dividido entre 5. Entonces separo dos cifras, 23, 5 por 4 20, a 23 3, bajo el 5. En 35 están 7 veces, 5 por 7 a 35, 0. Me dio un número entero que es 47 y su residuo me dio 0. Ahora bien, la idea de aprenderse los criterios de divisibilidad es saber uno de antemano si el número que le dan a uno nos va a dar una división exacta entre el otro número que nos están dando, porque la idea es no tener necesidad de hacer la división cada vez que queramos saber eso. Entonces por eso se llaman criterios, ¿ya? Y empezamos con el primer criterio. Nos dicen que un número es divisible entre 2, que en otro lenguaje o en otro contexto también significaría que un número tiene mitad. Son los dos lenguajes que se puede manejar. Que un número es divisible entre 2 si es divisible, si termina en número par, o sea, si su última cifra es 2, 4, 6, 8 o 0. Por ejemplo, 116 termina en 6, por lo tanto podemos decir que es divisible entre 2. Entonces miremos de este listado que tenemos acá, según el concepto que acabo de decir, que si un número es divisible entre 2 es porque termina en cifra par. Miremos cuáles de estos números son divisibles entre 2. 64 termina en 4, por lo tanto podemos decir que es divisible entre 2, correcto. 36 termina en 6, por lo tanto podemos decir que es divisible entre 2. 273 termina en 3, por lo tanto no es divisible entre 2. 425 termina en 5, que no es un número par, por lo tanto no es divisible entre 2. 70 termina en 0, por lo tanto podemos decir que sí es divisible entre 2. 114 termina en 4, que es un número par, entonces sí es divisible entre 2. 264 termina en 4, por lo tanto es un número par, que significa que es divisible entre 2. 110 termina en 0, es divisible entre 2. 272 termina en 2, es divisible entre 2. 348 termina en 8, es divisible entre 2. 45 termina en 5, que no es un número par, entonces no. 50 termina en 0, lo cual quiere decir que es divisible entre 2.
44 termina en 4, es divisible entre 2. Y 2748 que termina en 8, entonces podemos decir que es divisible entre 2. Entonces con estos ejemplos ya nosotros hemos aprendido cuando un número es divisible entre 2. Vamos a ver el segundo criterio de divisibilidad más importante para nosotros. No voy a seguir este orden, voy a pasar a la divisibilidad entre 5 y de último dejo la entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 0 o es 5. Entonces, miremos cómo nos queda esa divisibilidad con estos ejemplos que tenemos acá. 64 no termina ni en 0 ni termina en 5, por lo tanto no es divisible entre 5. 36 tampoco. 273 tampoco. 425, miren, observen ustedes que termina en 5, por lo tanto entonces podemos decir que es divisible entre 5. 70 termina en 0, por lo tanto podemos decir que es divisible entre 5. 114 termina en 4, 264 termina en 4, 110 termina en 0, entonces podemos decir que es divisible entre 5. 272 no termina ni en 0 ni en 5, 348 tampoco termina ni en 0 ni en 5, 45 termina en 5, entonces podemos decir que es divisible entre 5. 50 termina en 0, entonces podemos decir que es divisible entre 5. 44 termina en 4, que no es ni 0 ni 5, y 2748 termina en 8, o sea que tampoco termina ni en 0 ni en 5. Hasta ahí tendríamos los números que son divisibles entre 5. Y por último, entonces vamos a mirar cuando un número es divisible entre 3. Entonces para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer inicialmente el concepto, y el concepto nos establece que, ojo que esta divisibilidad entre 3 es diferente, muy diferente a la que explicamos de 2 y de 5. ¿Por qué? Porque aquí ya se establece que hay que hacer una operación. Dice, un número natural es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos, esto sí que es importante, no lo olviden, mire, aquí es si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Arranco con un ejemplo. 129, mire, 129 tiene 3 dígitos, el 1, el 2 y el 9. Si yo lo sumo, me va a dar como resultado 12. Y 12 es un número que es múltiplo de 3, o en otro lenguaje, 12 es un número que aparece en la tabla del 3. Si eso sucede, estoy garantizando que ese número que me están dando a mí es divisible entre 3. Si no sucede así, no puedo decir que ese número sea divisible entre 3. Ahora miremos los ejemplos que nosotros tenemos aquí. Miremos a ver. 64, sus dígitos son 6 más 4. Y 6 más 4 nos da 10. Por lo tanto, este número no es divisible entre 3. El segundo, 3 y 6. Si sumo sus dígitos me van a dar 9. Por lo tanto, este señor 36 sí es divisible entre 3. Miremos 273. Aquí coloco el 2 más 7 más 3. Serían 10, 12, lo cual quiere decir que 12 es un número que está en la tabla del 3, por lo tanto este es divisible entre 3. 425, entonces tendríamos 4 más 2 más 5, que serían 6, más 5, que serían 11, no está en la tabla del 3. 70, que sería 7 más 0, tampoco está en la tabla del 3. 114, que sería 1 más 1 más 4, serían 1 más 1, 2, más 4, 6, si está en la tabla del 3, entonces sí es divisible entre 3. 264, que serían 2 más 6
más 4 me da 10, me da 12, 12 está en la tabla del 3, o sea que este también es divisible entre 3. 110, 1 más 1, 2, más 0, 2, no está en la tabla del 3. 7 más 2, 9, 10, 11, no está en la tabla del 3. 8 más 4, 12, más 3, 15, sí está en la tabla del 3. 5 más 4, 9, 9 es un número que está en la tabla del 3, por lo tanto sí es divisible. 0 más 5 me da 5, no está. 44 me da 4 más 4, 8, el 8 no está en la tabla del 3. Y 2748, que si sumo sus dígitos serían 2 más 7, 9, 9 más 4, 13, y 13 más 8, 21, y 21 sí está en la tabla del 3, por lo tanto sí es divisible. Repito, aquí sería 2 más 7 más 4 más 8, 2 más 7 que me dan 9, 4 más 8 que me dan 12, y 12 más 9 que me dan 21, y 21 es un número que está en la tabla del 3. Como puede observar, entonces nosotros ya podemos identificar cuando un número es divisible entre 2, cuando un número es divisible entre 3 y cuando un número es divisible entre 5. Esto es muy importante en la matemática para poder aprender lo que es la suma de fracciones de una manera muy sencilla para la descomposición, para hallar el mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Si nosotros no sabemos los criterios de divisibilidad, pues difícilmente vamos a aprender los temas que tienen relación con ellos y se nos va a dificultar más. Además también pues nos sirve para nosotros aprender a dividir de una manera más rápida y más práctica. Espero que les quede claro, espero que les sirva. Muchas gracias.